Ese maestro, yo lo hago tomando un poco esa infancia maravillosa que tuve la suerte de tener, donde conocí muchos maestros, partiendo del maestro principal de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, un hombre muy altruista, muy sincero, muy dado a la enseñanza, a la pedagogía, y que realmente es el prócer de todos los maestros argentinos. Podría haber sido el maestro José Carlos Mariátegui, podría haber sido el maestro Farabundo Martí, podría haber sido el maestro Simón Rodríguez, podría haber sido tantos maestros que con nombre y apellido han estado y seguirán estando no solo en Argentina, en Colombia, en toda América Latina, pero siempre al maestro que yo me refiero es al primer maestro. Nuestros padres fueron los primeros maestros. En la escuela primaria existieron esos maestros que enseñaron las primeras letras. Y Ernesto Sábato decía una vez en un libro, cuando él veía que estaba haciendo estudios superiores, él nació en la provincia, en Roja, provincia de Buenos Aires, y fue a la ciudad de La Plata a hacer lo que era el bachillerato y después la universidad, y veía que corregía todo lo que era de literatura. Entonces le decía, pero maestro, ¿por qué le pone tanta pasión a eso, en esos que son mamarrachos? Y dijo, no son mamarrachos. Yo siempre tengo la ilusión de que seguramente alguno de estos escritos que yo hoy corrijo será un escritor el día de mañana. Y vaya ironía, ¿no? El que le decía, ¿por qué corrige esos mamarrachos? Terminó siendo un gran escritor, Ernesto Sábato, en el cual yo baso lo que es mi cátedra de valores. Entonces, es ese maestro, ¿no es cierto?, al cual yo le hago homenaje, y le hago homenaje a ese maestro especial que fue Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que él hablaba que habiendo tanto material humano e intelectual bueno en América Latina, en esa América Latina que recién se estaba haciendo país, porque se estaban emancipando los españoles, ¿por qué nosotros mirábamos y seguimos aún en día, en este siglo XXI de globalización, mirando siempre hacia afuera y nunca hacia adentro? Entonces me gustó cuando lo descubrí a través de Eduardo Galeano en un escrito. Después me gustó muchísimo cuando lo descubrí estando en su propia tierra, en Caracas, en Venezuela. Entonces cuando surge esta hermosa locura, esta hermosa utopía que ya es una realidad, ¿no es cierto?, Escuela para la Vida, había que darle un nombre. Entonces yo le di ese nombre, Escuela para la Vida, Maestro Simón Rodríguez, porque en ese Simón Rodríguez está la síntesis de todos los maestros latinoamericanos y del mundo, por qué no decirlo, que siempre enseñan las primeras letras. En este caso, en esta escuelita, yo puedo ser respetuosamente, y quizá entre comillas, ese primer maestro de Escuela para la Vida, donde ya han ido otros maestros. Han pasado mucha gente en su momento, como pasó una vez Juan Carlos Grisales, pasó Alfredo Becker, pasó Wolfram Durán, pasó Omar Díaz, Juan Sin Miedo, pasó mi querido amigo Alexander Díaz Mateo, y también pasó mi querido amigo J. Villaza, un día pasaba aquí por Bogotá y llegó hasta la escuelita a hablarnos a nosotros. Es decir, ha pasado mucha gente y todos en mayor o en menor medida son maestros, que dan lo que ellos consideran lo mejor para ese grupo de muchachos y de muchachas que van todos los sábados. Son maestros. He entendido algo que solamente la experiencia de 7 años me había dado, y la vine a entender hoy. Roberto tiene en su bagaje de experiencia toda una serie de elementos, no solamente para formar un narrador oral, un cuentero, sino para enfrentar la vida en sus distintos aspectos. De eso quiero dar un testimonio un poco más tarde. En un momento cambiamos la palabra con el que está al lado. Cambiamos la palabra con el que está al lado. Para pronto. Cambiamos la palabra, la palabra esa, la palabra esa, sí. Cambiamos. Yo en la semana, voy como elaborando como unos elementos de partida, como una pequeña columna vertebral. Sí. Por ejemplo, lo que tocamos este sábado es comprensión de lectura. Ya a partir de que bueno, a ver, habían 20 muchachos, chicas, que han leído, o quiénes son los que leen, y de los 20 levantaron la mano 3, el resto nada que ver. Entonces bueno, ¿qué están leyendo? Y dijeron que yo le estoy leyendo El Perfume, el otro algo de Dalai Lama, y mi querida amiga Leslie, no me acuerdo qué fue lo que dijo, ¿no? Entonces, dentro de esa coyuntura yo le decía, comprensión de lectura, ¿qué es? Por ejemplo, yo le decía, el amigo está leyendo algo sobre el Dalai Lama, amigo del Tíbet, perfecto, ¿y qué más?
y se quedó cortado ahí. Entonces, comprensión de lectura significa, en mi criterio y lo que preparé para esa clase, es que yo tengo que ir un poco más allá. Ah, sí, pero el Dalai Lama, el Tíbet, ¿qué pasa en estos momentos? Ah, sí, China lo ha absorbido, por eso el Dalai Lama está en el exilio, han perdido su imagen, su filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo comprendo cosas, voy a comprender mucho más el texto, porque si no tengo que caer a memorizar, que es un poco el error que nos han dado siempre a nosotros desde que comenzamos a ir a las escuelas normales, desde que éramos chicos, memorizar las cosas, pero nunca comprendemos, nunca hacemos comprensión del texto. Y a partir de esa comprensión que yo intento, empieza un poco lo que yo les decía. ¿Por qué ustedes están en estos momentos? Que fue el tema anterior de la clase pasada. Traigan un papelito, una libreta, donde ustedes comienzan a anotar todo lo que les llama la curiosidad y todo lo que en estos momentos entienden o no de lo que es Escuela para la Vida. Eso no lo hice al azar. Yo le explicaba que uno de los mayores genios que ha dado la humanidad, Leonardo da Vinci, fue un autodidacta. Comenzó así, caminaba y con una libretita, un cuaderno, iba anotando todo lo que le llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿El por qué de esto? ¿El por qué de lo otro? Y esa pregunta del por qué lo llevaba, ¿no es cierto?, a intentar comprender dónde estaba él parado y qué es lo que sucedía a su alrededor. Entonces yo decía eso. En estos momentos podemos decir que se llama creatividad. ¿Dónde nace la creatividad? En la necesidad. Yo tengo necesidad de saber algo, estoy carente de algo. Y esa necesidad me lleva a ser creativo, a buscar herramientas de distintos lados para yo poder comprender el porqué de los porqués. Entonces, Escuela para la Vida se puede llamar también una especie de laboratorio de necesidades. Entonces uno llega y, como decía hoy el maestro Carlos J. Vega, alguien puede venir acá porque quiere aprender cuentos. Listo, perfecto. Utiliza esto para aprender cuentos. Llega otro porque quiere aprender ser un buen vendedor. Listo, lo que aquí aprende puede que le sirva. Viene otro porque está solo y le gusta estar ahí porque encontró un grupo de amigos. Todo sirve. Por eso, si es una escuela y está en experimentación y está siendo creativa, no puede ser rígida. Hoy llegó una niña faltando 20 minutos para terminar. Dijo, uy, me le escapé de la oficina. Y vino corriendo, y llegó. Si fuera una escuela normal, ah, no, la clase es a las 10, ya llegó tarde, se va. No, precisamente lo importante de valorar a esa niña es que faltando 20 minutos llegó a la escuela. Eso es importante, por eso es Escuela para la Vida. Pero como es un laboratorio que recién en estos 10 primeros años nos hemos dado cuenta que hemos puesto el primer ladrillo, hemos puesto el primer elemento, ¿no es cierto?, que nos permite edificar esta escuela. Y una escuela que no tiene paredes, porque es Escuela para la Vida, la hacemos bajo el cielo. ¿Entiendes? Y lo hacemos en contacto con la naturaleza. No tiene esa ironía de que comienza, ¿no? Todos entran por una puerta en el parque. Entraron, bueno, listo, ahora vuelven a salir y se quedan 5 minutos afuera y ahora se mentalizan para entrar realmente a la escuela. Dejen todo lo negativo afuera. Y la entrada que hacen de este lado es apresuramiento. Cuando vuelven a salir y vuelven a entrar de acá, entran riendo. Y hacemos unos ejercicios siempre mirando a los cerros. Y cuando hacemos esa especie de tomar elementos, de chikú, oxigenarnos, ¿no es cierto? Hacemos eso, tomo el aire, ¿no es cierto? Y tomo toda esa energía de todas estas montañas. Y lo suelto y suelto todo lo negativo. Entonces todo eso es un experimento que hemos ido aprendiendo, que hemos ido haciendo, que yo he ido aprendiendo, porque yo también estoy en formación, y eso también se refleja en Escuela para la Vida. Pues educación no formal y no tiene textos rígidos, pedagógicamente hablando. Lo que tiene son elementos, ¿no es cierto?, que se pueden modificar. De repente llega el amigo Moya y dice, vea, qué pena, yo quisiera hacer un aporte. Listo, ¿qué va a aportar? Yo quiero aportar esto. Supongamos hablar de escenografía, listo. ¿Qué tiene que ver la escenografía con mi vida, con Escuela para la Vida y con el día de hoy? Bueno, en algún momento lo podrán aplicar. Entonces todo el mundo tiene la posibilidad de enseñarnos algo. Pero te voy a repetir, Escuela para la Vida no es una escuela de artes escénicas, es una escuela para la vida. Y en el momento que uno lo quiera aplicar, lo llevará al cuento, lo llevará a la oficina, lo llevará a poder expresarse mejor. O sea, si yo no me descubro a mí mismo, si yo no confío en buscar alrededor para contarle mi propia angustia, entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento?